¿Qué son compresores industriales? Son máquinas usadas en procesos industriales, encargadas de elevar de forma confiable la presión de un caudal másico de gas, para ser usado directamente, o ser almacenado en tanques adecuados. ¿Cuáles son los tipos de compresores industriales? Los compresores industriales, podemos dividirlos en dos grandes tipos. 1. Compresores del tipo desplazamiento positivo. 2. Compresores del tipo dinámico. ¿Cómo funcionan los compresores de desplazamiento positivo? Su funcionamiento se basa en bajar el volumen de gas en la cámara de compresión, produciendo un incremento de presión y temperatura. El incremento de temperatura tiene mucha relación con el rendimiento de este tipo de compresores. ¿Cuáles son los compresores de desplazamiento positivo? 1. Compresor de desplazamiento positivo con un solo rotor. 2. Compresor de desplazamiento positivo con dos rotores. 3. Compresor de desplazamiento positivo alternativo. ¿Cuáles son los compresores de desplazamiento positivo con un solo rotor? Aquí tenemos 1. Compresor de paletas. En la figura podemos observar la manera como se reduce progresivamente el volumen del gas en el compresor de paletas. El sistema consiste en la instalación de un rotor de paletas flotantes en el interior de una carcasa, situándolo de forma excéntrica a la misma. Durante el giro del rotor, las paletas flotantes salen y entran desde su interior, formando unas cámaras entre rotor y carcasa, que se llenan con el aire. Al estar situado el rotor en una posición excéntrica al eje central de la carcasa, las cámaras van creciendo en la zona de aspiración, llegando a producir una depresión que provoca la entrada del aire. Según se desplazan con el giro del rotor, las cámaras se van reduciendo hacia la zona de impulsión, comprimiendo el aire en el interior. (2) Compresor scroll. En la figura podemos observar la manera como se reduce progresivamente el volumen del gas en el compresor scroll. Tiene un desplazamiento orbital. La compresión se realiza por reducción de volumen. El conjunto compresor está formado por dos rotores con forma espiral, uno de ellos es fijo en la carcasa y el otro es móvil, accionado por el motor. Están montados con un desfase de 180 grados, lo que permite que en su movimiento se creen cámaras de aire cada vez más pequeñas. ¿Cuáles son los compresores de desplazamiento positivo con dos rotores? Aquí tenemos 1. Compresor de lóbulos. El principio de funcionamiento está basado en el giro de dos rotores de lóbulos en el interior de la carcasa. Los rotores giran de forma sincronizada y en sentido contrario, formando entre ellos unas cámaras en las que entra el aire. Los lóbulos se limitan a desplazar el aire, consiguiendo aumentar la presión, en función de la contrapresión con la que se encuentran en la salida del equipo. Esta contrapresión viene dada por las necesidades de presión del sistema con el que trabaja. Los rotores empleados pueden ser bilobulares o trilobulares. También existe una ejecución similar que utiliza unos rotores de uña. (2) Compresor de tornillo. En la figura podemos observar la manera como se reduce progresivamente el volumen del gas en el compresor de tornillo. Basa su tecnología en el desplazamiento del aire, a través de las cámaras que se crean con el giro simultáneo de dos tornillos, uno macho y otro hembra. El aire o gas llena los espacios creados entre ambos tornillos, aumentando la presión según se va reduciendo el volumen en las citadas cámaras. El sentido del desplazamiento del gas es lineal, desde el lado de aspiración hasta el lado de presión, donde se encuentra la tobera de salida. En el compresor de tornillo lubricado, se inyecta aceite en los rotores para lubricar, sellar y refrigerar el conjunto rotórico. En el caso del compresor exento, los rotores trabajan en seco, suministrando aire sin contaminar por el aceite de lubricación. ¿Cuáles son los compresores de desplazamiento positivo alternativos? 1. Compresor de pistón. En la figura podemos observar la manera como se reduce progresivamente el volumen del gas en el compresor de pistón.
En el compresor de pistón, el aire o gas es aspirado al interior de un cilindro, por la acción de un pistón accionado por una biela y un cigüeñal. Para controlar el paso de gas, el compresor cuenta con la válvula de admisión. Ese mismo pistón, al realizar el movimiento contrario, comprime el aire o gas que ahora se encuentra en el interior del cilindro. En el movimiento de compresión, cuando se alcanza la presión alta, abre la válvula de escape, liberando el fluido a la red o a la siguiente etapa. 2. Compresor de diafragma o membrana. En la figura podemos observar la manera como se reduce progresivamente el volumen del gas en el compresor de diafragma. ¿Qué es el compresor dinámico? El compresor dinámico es aquel cuyo principio de funcionamiento se basa en la aceleración molecular. El aire es aspirado por el rodete, a través de su campana de entrada, y acelerado a gran velocidad. La idea es convertir la energía cinética asociada a la velocidad, en presión. ¿Cuáles son los tipos de compresores dinámicos? Existen dos tipos de compresores dinámicos. 1. Compresor dinámico centrífugo o radial. 2. Compresor dinámico axial. ¿Qué son los compresores centrífugos? Un compresor centrífugo se caracteriza por su flujo de descarga radial. El aire se aspira al centro de un rodete giratorio con hojas radiales, y las fuerzas centrífugas lo empujan hacia el perímetro del rodete. El movimiento radial del aire produce de manera simultánea un aumento de presión, y genera energía cinética. Antes de dirigir el aire hacia el centro del rodete de la siguiente etapa del compresor, el aire pasa a través de un difusor, y una voluta donde la energía cinética se convierte en presión. Características del compresor centrífugo. 1. Cada etapa ocupa una parte del aumento de presión general de la unidad del compresor. 2. Las relaciones de presión más altas reducen la eficiencia de la etapa. 3. En la maquinaria industrial, la relación de presiones máxima de una etapa de compresor centrífugo no suele ser superior a 3. 4. Las aplicaciones multietapa ofrecen la posibilidad de interrefrigeración, para reducir los requisitos de potencia. 5. Se pueden organizar varias etapas en serie sobre un único eje de baja velocidad. Este concepto se utiliza a menudo en el sector del petróleo y el gas, o en el de procesos. 6. Aunque la relación de presiones por etapa es baja, se utilizan numerosas etapas o conjuntos de múltiples compresores en serie, para alcanzar la presión de salida deseada. 7. La velocidad del eje del rodete es muy alta en comparación con la de otros tipos de compresores. 8. Las velocidades de 15.000 a 100.000 RPM son habituales. 9. El piñón del compresor de alta velocidad utilizan rodamientos con película de aceite comunes, en lugar de rodamientos de rodillos. 10. En una configuración moderna del compresor de aire centrífugo, se utilizan motores eléctricos de ultra alta velocidad, para accionar los rodetes directamente. Esta tecnología crea un compresor compacto sin caja de engranajes. 11. Cada compresor centrífugo se debe sellar de manera adecuada, para reducir las fugas a lo largo del eje a través de la carcasa del compresor. ¿Qué son los compresores axiales? En un compresor axial, el aire o el gas pasa axialmente a lo largo del eje del compresor, a través de las filas de hojas fijas y giratorias. De esta manera, la velocidad del aire se incrementa gradualmente, al mismo tiempo que las hojas fijas convierten la energía cinética en presión. Por lo general, se incorpora un tambor de compensación en el compresor, para contrarrestar el empuje axial. Normalmente, los compresores axiales son más pequeños y ligeros que sus compresores centrífugos equivalentes, y suelen funcionar a velocidades más altas. Se utilizan para flujos constantes, y de alto caudal volumétrico, a una presión relativamente moderada, por ejemplo, en sistemas de ventilación. Dada su elevada velocidad de rotación, están perfectamente acoplados a las turbinas de gas, para generar electricidad y propulsar aeronaves. ¿Cuál es el tipo de compresor más usado en la industria? Depende del tipo de industria que estemos analizando. De forma general, para aplicaciones pequeñas y con bajos requerimientos en la calidad del aire, es muy usado el compresor de pistón. Ahora, cuando aumentan los requerimientos en la calidad, presión, y la cantidad de gas comprimido, entonces el compresor de tornillo gana terreno.
En aplicaciones, donde el gas debe estar completamente libre de aceite, con cantidades máxicas aún mayores, y relaciones de compresión más exigentes, el compresor centrífugo domina este campo, sobre todo en gases diferentes al aire.